Por favor, cierren los ojos un momento y viajen conmigo en el tiempo. Intenten recordar el olor a tierra mojada después de una tormenta de verano en su pueblo, o el sonido inconfundible del rebobinado de una cinta de casete en el radiocasete del salón. Bienvenidos a un nuevo viaje a la España de 1980. Una década mágica, llena de color, de hombreras, de música inolvidable y de una libertad que hoy nos parece casi un sueño. Hoy vamos a recordar 20 cosas cotidianas, 20 rutinas que hacíamos todos los días con total normalidad, pero que en la sociedad actual estarían estrictamente prohibidas o serían vistas como una auténtica locura. Prepárense para este recorrido lleno de nostalgia, porque les aseguro que la última de la lista les hará derramar una lágrima por ese tiempo que ya no volverá. A menudo nos dicen que vivimos en la mejor época de la historia, rodeados de comodidades y de una tecnología que nos protege y nos conecta. Pero, si miramos hacia atrás, a aquellos años 70 y 80 en España, sabemos que el tiempo transcurría a otra velocidad. Era un tiempo lento, sin prisas, donde la espera era una virtud y no una molestia. No existían los teléfonos móviles para localizarnos a cada segundo, y esa supuesta desconexión nos obligaba a conectar de verdad con quienes teníamos enfrente. Las miradas eran directas, las charlas en la plaza del barrio duraban horas, y la confianza en nuestros vecinos era nuestra mayor red de seguridad. Se dice que hoy somos más ricos materialmente, pero quienes vivimos aquellos años sabemos que nuestra infancia y juventud poseían una riqueza emocional y una sinceridad que ninguna pantalla puede igualar. Éramos libres en un mundo imperfecto, pero inmensamente humano. Comencemos recordando el ambiente de los espacios públicos. Hablemos del tabaco y de cómo se fumaba absolutamente en todas partes. Hoy nos parece impensable, pero en la España de los 80, el humo espeso del tabaco negro, a menudo de marcas como Ducados o Celtas, era el aroma ambiental por excelencia. Uno entraba a la consulta del médico de cabecera y era completamente normal verle rellenando recetas con un cigarrillo humeante, descansando en el cenicero de cristal sobre su mesa. Se fumaba en los pasillos de los hospitales, en los vagones de los trenes donde el aire se cortaba con un cuchillo, e incluso en los aviones comerciales y autobuses de línea. Recuerdo perfectamente el sonido del encendedor metálico en la sala de profesores de la escuela. Los adultos encendían un cigarrillo tras otro en el interior de los coches, con las ventanillas subidas y los niños sentados atrás, respirando ese ambiente sin que nadie se cuestionara si era perjudicial o no. Era simplemente el paisaje olfativo y visual de una generación entera. Y ya que mencionamos los coches, recordemos cómo eran esos interminables viajes familiares de verano hacia la costa o el pueblo. Si hoy un policía viera cómo viajábamos, nos llevarían detenidos. Nos acomodábamos en la parte trasera de aquel Seat 131 o en el Renault 12 de nuestros padres. No existían los sistemas de retención infantil, ni las sillas homologadas, y mucho menos la obligación de ponerse el cinturón de seguridad en los asientos traseros. Los niños viajábamos sueltos, saltando de un lado a otro. Cuando el cansancio nos vencía durante la noche, nos tumbábamos a lo largo del asiento de atrás, apoyando la cabeza en el regazo de nuestro hermano. Algunos, los más afortunados o atrevidos, llegaban a dormir en la bandeja del maletero, justo debajo de la luna trasera, tostándose al sol. El sonido del motor ronco, el calor sofocante porque no había aire acondicionado y la cinta de los Chichos o de Julio Iglesias sonando de fondo, creaban una atmósfera de aventura pura. Otra de las escenas más comunes que hoy causaría el pánico social era hacer recados para nuestros padres siendo apenas unos niños. Acompáñenme a recordar el peso de las monedas, aquellas relucientes pesetas en el bolsillo de nuestros pantalones cortos. Con tan solo 7 u 8 años, nuestras madres nos daban el dinero y nos decían que bajáramos al estanco de la esquina. Entrábamos en aquel local oscuro, que olía a papel impreso, a pólvora de petardos y a tabaco,
y pedíamos con nuestra voz infantil un paquete de Winston o de Ducados y, de paso, una botella de coñac soberano o de anís para la casa. El estanquero nos lo entregaba sin hacer ninguna pregunta, a veces envolviendo la botella en papel de periódico. Con el cambio, nos comprábamos unos chicles Chave o unas pipas Facundo. Nadie pensaba que estábamos en peligro, ni existían leyes que prohibieran a un niño llevar alcohol y tabaco por la calle. Todo se basaba en la confianza vecinal. Avanzamos hacia el botiquín de nuestras casas, ese armario blanco con una cruz roja en el baño. Hablemos de la mítica mercromina. Hoy en día los antisépticos son transparentes y no escuecen, pero en los 80, hacerse una herida en la rodilla significaba enfrentarse a aquel líquido rojo intenso. Cuando nos caíamos jugando en la calle, nuestras madres sacaban ese pequeño frasco de cristal con su aplicador de plástico. El ritual era siempre el mismo: lavar la herida con agua y jabón, aplicar la mercromina, que manchaba la piel de un rojo brillante que tardaba días en desaparecer, y luego soplarnos suavemente en la rodilla para aliviar el escozor. Aquellas rodillas tintadas de rojo eran nuestras medallas de guerra, la prueba indiscutible de que habíamos pasado la tarde corriendo, jugando al escondite o a la peonza. Hoy, este producto está prácticamente retirado del mercado por contener derivados del mercurio, pero para nosotros fue el elixir mágico que curaba nuestra infancia. Siguiendo con nuestros juegos, recordemos cuáles eran nuestros parques de atracciones particulares. Hoy los niños juegan en zonas con suelos de goma, acolchados y perimetrados. Nosotros jugábamos en los descampados y en las obras en construcción. Cuando terminaba la escuela, dejábamos las carteras en casa y nos íbamos al edificio que se estaba construyendo al final de la calle. Caminábamos sobre tablones inestables, saltábamos zanjas llenas de barro, jugábamos a las guerras de piedras y nos escondíamos dentro de los tubos gigantes de hormigón del alcantarillado. El olor a yeso húmedo, a cemento y a tierra mojada impregnaba nuestra ropa de pana, que solía terminar con agujeros en las rodillas. Para nuestras madres, el mayor problema no era el peligro de un accidente laboral, sino lo sucios que volvíamos a la hora de cenar. Sobrevivimos a clavos oxidados y a caídas sobre escombros, forjando nuestro carácter en lugares que hoy estarían precintados por la policía. Y después de tanto correr en la obra, la sed apretaba. En aquel tiempo no existía la obsesión actual por llevar siempre una botella de agua mineral esterilizada en la mochila. Cuando teníamos sed, nos acercábamos a la fuente pública del parque. No nos importaba si el grifo estaba un poco oxidado o si tenía musgo. Poníamos la boca directamente bajo el chorro de agua fría, sintiendo ese ligero sabor metálico tan característico. Y si estábamos en un jardín o en la calle y un vecino estaba regando, le pedíamos la manguera. Bebíamos directamente de la goma verde, todos los niños del barrio compartiendo el mismo flujo de agua, sin preocuparnos por bacterias, virus o gérmenes. Ese acto tan sencillo, el agua cayendo por nuestra barbilla y mojando nuestra camiseta de naranjito en una calurosa tarde de julio, representaba la felicidad más absoluta y despreocupada. Hoy en día, compartir líquidos de esa manera haría saltar todas las alarmas sanitarias. Hablemos ahora de los verdaderos parques infantiles de la época. Aquellos columpios no estaban diseñados para la seguridad, sino para la supervivencia del más fuerte. Cierren los ojos y recuerden esos toboganes gigantes, construidos íntegramente de chapa de hierro. En los meses de verano bajo el sol implacable de España, aquella chapa alcanzaba temperaturas capaces de freír un huevo. Al deslizarnos con nuestros pantalones cortos, sentíamos el calor abrasador en la parte posterior de los muslos, pero nos daba igual. Abajo no nos esperaba una suave alfombra de caucho, sino un charco de barro, tierra dura o gravilla que raspaba nuestra piel si caíamos mal. Los columpios crujían con un sonido metálico penetrante, rítmico,
y los tiovivos se impulsaban a mano alcanzando velocidades vertiginosas donde la fuerza centrífuga nos ponía a prueba. Eran parques peligrosos para los estándares de hoy, pero nos enseñaron a calcular riesgos, a agarrarnos fuerte y a ser valientes ante la adversidad. Cambiemos de medio de transporte y recordemos la adolescencia y los primeros vehículos a motor. La imagen de las calles de nuestros pueblos y ciudades de los 80 estaba llena de ciclomotores, especialmente los míticos Vespinos o las Derby Variant. La estampa que hoy sería motivo de una enorme multa y retirada de puntos era ver a dos, e incluso a tres jóvenes subidos en un mismo ciclomotor, circulando por las calles sin casco. El casco, en aquel entonces, se consideraba una molestia innecesaria. El viento en la cara, el ruido ensordecedor del tubo de escape trucado y la sensación de libertad absoluta al recorrer la carretera comarcal hacia las fiestas del pueblo vecino. Sentíamos que éramos invencibles. Las melenas al viento, las gafas de sol y esa imprudencia juvenil bendita. Hoy entendemos la importancia de la seguridad vial, pero es inevitable sentir cierta nostalgia por esa brisa fresca en el rostro durante aquellas cálidas noches de agosto. Volvamos al interior de nuestras casas, al momento sagrado en que toda la familia se reunía alrededor de la televisión. En la España de los 80, solo teníamos 2 canales de televisión española. Cuando llegaba la noche, aparecía en la pantalla un símbolo que hoy parece prehistórico: los 2 rombos. Este indicador advertía que el contenido no era apto para menores. Sin embargo, en la mayoría de los hogares, los niños seguíamos sentados en el sofá de Sky, cenando un bocadillo de nocilla, mientras veíamos películas de terror, escenas violentas o programas como 1, 2, 3, que tenían su toque picante. No existían los controles parentales, ni la corrección política de hoy. Nuestros padres simplemente nos decían que nos tapáramos los ojos en las escenas fuertes, cosa que por supuesto hacíamos dejando un hueco entre los dedos. Esa exposición sin filtros nos hizo madurar rápido, entendiendo el mundo adulto desde la calidez y protección de nuestro salón. Hablemos de la educación, de nuestros años en la educación general básica, la famosa EGB. El respeto hacia los profesores era absoluto, reverencial. El maestro o la maestra no solo tenían la razón, sino que tenían la autoridad delegada de nuestros propios padres. Hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza y habría denuncias cruzadas, pero en los 80, el castigo físico leve estaba normalizado. Recuerden el impacto del borrador de madera volando por el aula con precisión milimétrica hacia el niño que no paraba de hablar, o los dolorosos reglazos en las puntas de los dedos o en las palmas de las manos. Y si llegabas a casa llorando y contabas que don José te había castigado de cara a la pared, tus padres no iban al colegio a quejarse, sino que te aplicaban un segundo castigo en casa por haber desobedecido. Era un sistema estricto, duro a veces, pero que inculcaba una disciplina y un respeto a la autoridad que muchos sienten que hoy se ha evaporado. Vamos a viajar a las playas de nuestro litoral, a Benidorm, a Torremolinos o a las costas del norte. Pensemos en cómo tomábamos el sol. La palabra protector solar o los factores de protección de 50 no formaban parte de nuestro vocabulario. En su lugar, el aroma del verano era la inconfundible lata azul de crema Nivea, o peor aún, las mezclas caseras. Las madres y las abuelas nos embadurnaban con aceite de oliva mezclado con yodo, o con aceite de coco, buscando conseguir el bronceado más oscuro y rápido posible. Nos tumbábamos en las toallas de rizo a pleno mediodía, asándonos bajo el sol, sin ninguna preocupación por los rayos ultravioleta. Cuando la piel se nos quemaba y nos pelábamos como lagartijas, el único remedio era un paño húmedo o más crema hidratante. Hoy, los dermatólogos se horrorizarían ante aquellas prácticas, pero para nosotros, aquel olor a coco y salitre era el verdadero perfume de la felicidad veraniega. Hablemos ahora de la forma de viajar de los más jóvenes. Hacer dedo,
el autostop. Era una escena habitual en cualquier arcén de las carreteras nacionales de España. Jóvenes con mochilas a la espalda, levantando el pulgar y esperando a que un conductor desconocido se detuviera para llevarlos a la ciudad más cercana, a la playa o a la universidad. Y lo más asombroso de todo es que la gente paraba. Existía una red de solidaridad silenciosa entre camioneros, viajantes de comercio y estudiantes. Subir al coche de un extraño, iniciar una conversación, compartir un cigarrillo y escuchar la radio juntos durante cientos de kilómetros era visto como una aventura, no como una imprudencia letal. Hoy, la desconfianza mutua y los miedos alimentados por las noticias han matado por completo esta práctica. Ya nadie se fía de nadie, perdiendo así esas maravillosas interacciones humanas, efímeras pero auténticas, que sucedían en el habitáculo de un coche. Recordemos también la banda sonora de nuestras fiestas populares, las verbenas y San Juan. El olor a pólvora lo inundaba todo. Hoy en día la venta de pirotecnia está altamente regulada, pero en los 80, cualquier niño con unos pocos duros en el bolsillo podía acercarse al kiosco o a la tienda del barrio y comprar cajas enteras de petardos, bombetas o los temidos truenos. Llenábamos nuestros bolsillos con estos pequeños explosivos y corríamos por las calles, tirándolos en las esquinas, dentro de latas vacías o persiguiéndonos unos a otros. El estruendo en las calles era continuo desde semanas antes de las festividades. Las quemaduras en los dedos o en la ropa eran accidentes cotidianos y menores. Aquella autonomía para manejar pólvora nos hacía sentir adultos, participando activamente del ruido y la alegría desbordante de nuestro pueblo. Era peligroso, sí, pero el sonido de un petardo estallando sigue siendo el eco de nuestras risas infantiles. Quiero que nos detengamos en un hábito económico y ecológico que hacíamos sin darnos cuenta y que hoy se ha perdido en la maraña del plástico. Reciclar para ganar unas pesetas. Recuerden el peso del cristal de aquellas botellas de la casera con su tapón mecánico, o los cascos de las botellas de cerveza y leche. Nuestra tarea semanal consistía en recoger todos los envases vacíos de la casa, meterlos en bolsas de malla y llevarlos caminando a la tienda de ultramarinos o al colmado del barrio. Por cada casco devuelto, el tendero nos devolvía unas valiosas pesetas. Aquellas monedas, que tintineaban en nuestras manos, se convertían inmediatamente en chucherías, regalices o cromos de la liga de fútbol. Era una economía circular perfecta. Hoy, aunque el reciclaje está institucionalizado, se ha perdido esa conexión directa, ese pequeño salario infantil que nos enseñaba el valor de las cosas y nos daba nuestra primera independencia financiera. Esta próxima estampa nos dejará con la boca abierta hoy en día por la tremenda confianza social que implicaba. Imaginen la calle principal de cualquier pueblo o barrio de España por la mañana temprano, a la hora de hacer la compra. Las madres llevaban a sus bebés en los cochecitos, y al llegar a la panadería o a la carnicería, donde había un escalón para entrar, simplemente dejaban el carrito con el bebé dormido en la acera, en plena calle. La madre entraba, pedía la barra de pan, charlaba un rato con el tendero, pagaba y salía. Durante todo ese tiempo, el niño estaba en la calle, sin vigilancia directa, respirando el aire fresco. A nadie en su sano juicio se le pasaba por la cabeza que alguien pudiera hacerle daño a la criatura. Los vecinos que pasaban se asomaban, le hacían una carantoña al bebé y seguían su camino. Esa seguridad silenciosa, saber que todos cuidábamos de todos, es algo que hoy parece pertenecer a un cuento de ciencia ficción. Hablemos de la gastronomía infantil, del momento cumbre de nuestras tardes, la merienda. Hoy vemos mochilas llenas de snacks envasados, bajos en azúcar, orgánicos y sin gluten. Pero nuestra merienda era un monumento a la sencillez y al exceso calórico no regulado. Sentados en el bordillo de la acera, con las manos sucias de jugar a las canicas, devorábamos un enorme bocadillo de pan de barra, duro y crujiente, relleno de varias onzas de chocolate Nestlé
o de una capa gruesa de mantequilla tulipán, con azúcar espolvoreado por encima. Comer ese pan requería una fuerza mandibular importante. Algunas abuelas, incluso, nos daban pan con vino y azúcar. No había epidemias de alergias ni terror a los carbohidratos. Quemábamos toda esa energía corriendo detrás de un balón de reglamento hasta que el sol caía por el horizonte. El sabor de aquel chocolate derritiéndose en el pan crujiente es un recuerdo sensorial que ninguna merienda moderna podrá igualar. Acérquense conmigo al mostrador de la farmacia de aquellos años. Las farmacias olían a madera, a hierbas curativas y a productos químicos puros. Hoy necesitamos receta médica hasta para el medicamento más suave, pero en los 80, el boticario era nuestro segundo médico. Cuando nos enfermábamos de gripe o de anginas, nuestros padres bajaban a la farmacia, describían nuestros síntomas y el farmacéutico, con total autoridad, dispensaba cajas de antibióticos fuertes, jarabes cargados de codeína o analgésicos potentes sin necesidad de ningún papel oficial. Nos automedicábamos con la bendición del farmacéutico del barrio, que conocía el historial clínico de toda la familia de memoria. Existía una relación de confianza y un sentido común colectivo. Aunque hoy las leyes sanitarias nos protegen de posibles errores, se echa de menos esa atención personal, cercana y rápida, donde el farmacéutico era un amigo más de la comunidad. Viajemos por un instante a la España rural profunda, a los inviernos gélidos en los pueblos, para recordar un ritual que era el centro de la vida familiar y económica: la matanza del cerdo. Hoy es una práctica tremendamente regulada por normativas europeas, controles sanitarios estrictos y bienestar animal. Pero entonces se hacía en la calle o en los patios traseros de las casas a la vista de todos, incluidos nosotros, los niños. Recuerdo el frío cortante de la mañana, el alboroto de los vecinos, los calderos de cobre hirviendo agua, y el olor penetrante del pimentón de la vera mezclándose con el ajo para hacer los chorizos, las mujeres amasando las morcillas, los hombres troceando la carne. Era crudo, ruidoso y visceral, sí, pero también era una lección magistral sobre el ciclo de la vida, el trabajo en equipo y la supervivencia. La familia entera compartía el esfuerzo para asegurar la despensa del resto del año, unidos por el fuego y la tradición. Hablemos de las vacaciones y del contacto con la naturaleza. Cierren los ojos y recuerden el olor a lona vieja y el sonido de las piquetas clavándose en la tierra. Ir de acampada en los años 80 era sinónimo de acampada libre. Si la familia quería ir a la playa, cogíamos el coche, llegábamos a un pinar junto al mar, aparcábamos bajo la sombra, y allí mismo, en medio de la naturaleza, levantábamos nuestra enorme tienda de campaña familiar canadiense azul y naranja. Hacíamos fuego en el suelo para cocinar la paella dominguera o las salchichas por la noche, escuchando el sonido de las olas o de los grillos. No había parcelas delimitadas, ni permisos administrativos, ni tarifas que pagar. Éramos dueños momentáneos del paisaje. El respeto por el entorno se presuponía. Aquella libertad de dormir bajo las estrellas en cualquier rincón del país se nos ha arrebatado, sustituida hoy por señales de prohibido acampar y multas ecológicas. Y finalmente, llegamos a la 20ª cosa, la más importante, la más hermosa y la que hoy resulta absolutamente imposible, impensable e ilegal, según las leyes de nuestro propio estrés moderno. En los 80, éramos capaces de salir por la puerta de nuestra casa y durante horas enteras estar completa y maravillosamente ilocalizables. Salíamos a la calle después de comer y el único reloj que nos marcaba el fin de la jornada eran las farolas del barrio encendiéndose, o el grito de nuestras madres desde el balcón llamándonos a cenar. No había teléfonos móviles en nuestros bolsillos, rastreando nuestra ubicación. No había mensajes constantes preguntando dónde estás. Estar solo con uno mismo, o perdido en el bosque con los amigos construyendo una cabaña secreta,
nos regaló el mayor tesoro, la independencia. Nos enseñó a resolver problemas solos, a aburrirnos para fomentar la creatividad y a saborear la libertad pura e inquebrantable de ser simplemente niños invisibles para el mundo adulto. Al final de este viaje, nos damos cuenta de algo profundamente revelador. En realidad, no echamos de menos lo peligroso de aquellas costumbres, ni el humo del tabaco, ni los columpios de hierro ardiendo. Lo que verdaderamente añoramos es esa sensación de tiempo detenido, de juventud vibrante y, sobre todo, esa inquebrantable confianza que nos unía los unos a los otros. Extrañamos un mundo menos asustado, menos vigilado, donde el contacto humano directo era el único medio de comunicación y la palabra dada era suficiente. Somos la generación que sobrevivió a todo eso y que lleva en el corazón la riqueza de una época irrepetible. Si han sentido un nudo en la garganta al escuchar estas palabras, les pido de corazón que se suscriban al canal y dejen su me gusta para seguir compartiendo juntos estos viajes en el tiempo. Y ahora díganme, de todas estas cosas prohibidas hoy en día, ¿cuál es la anécdota que más recuerdan de su infancia en los 80? Espero sus historias en los comentarios. Será un honor leerles. Hasta nuestro próximo encuentro.